Hermanos y hermanas, el domingo, primer día de la semana, es para los cristianos el día del Señor, el día instituido para celebrar su resurrección. Con motivo de la pandemia que estamos sufriendo, un domingo más no se nos es permitido acudir a celebrar la Eucaristía a la iglesia. Por lo tanto, cumplimos así con lo que dice la palabra de Dios, que dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Y también con esto que estamos haciendo, tratamos de hacer también caso de lo que ha dicho recientemente el Papa Francisco, de que tenemos que tener cuidado de no viralizar la Iglesia y los sacramentos. Hermanos y hermanas, no estemos tristes. Jesús ha resucitado verdaderamente. Jesús resucitado se va a hacer presente entre nosotros, pues así lo ha prometido cuando nos reunimos dos o tres para rezar en su nombre. Cuando leemos la palabra en su iglesia, el mismo Verbo de Dios se hace presente entre nosotros. No lo dudemos, Él nos va a dirigir su palabra. En este domingo, además de la divina misericordia, hoy más que nunca, Señor Jesús, tú nos permites celebrar tu resurrección, amándonos los unos a los otros como tú nos has amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para prepararnos a acoger la palabra de Dios y de este modo se convierta en motivo de purificación para todos nosotros, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer a continuación la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado, y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial.
Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día de triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas, así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto lo amáis, y sin contemplarlo todavía creéis en él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ponemos en pie para proclamar el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Sentamos unos instantes para reflexionar, para que la palabra que hemos escuchado penetre en nosotros.
La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles es una lectura que a mí particularmente siempre me ha gustado mucho, porque es un ejemplo de la iglesia primitiva, de cómo funcionaba la iglesia primitiva. Ya desde los primeros tiempos, en los primeros días de la iglesia, dice que todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivían esa experiencia que es comunitaria y que no es y que no puede ser individualista, ¿no? Como dice el Papa. Y se congregaban para orar y para celebrar la fracción del pan, es decir, volvemos otra vez a repetirlo, la Eucaristía, lo que no podemos estar celebrando hoy. Y sí es cierto que las Eucaristías se están transmitiendo a través de los medios de comunicación y eso pues es bueno. Es bueno pues para todas esas personas que no pueden de otro modo estar cerca de la palabra de Dios. Pero desde luego no es en ningún modo lo que hoy la primera lectura nos está diciendo, ¿no? Esto también nos tiene que hacer recordar, cuando esta pandemia pase, de la importancia que es hacer lo mismo que hacían los apóstoles. Y es de esta celebración de la fracción del pan, que dice el libro de los Hechos, de donde los apóstoles cogían la fuerza para hacer lo que dice después a continuación. Dice, toda la gente estaba llena de asombro al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Sí, porque primero, antes de darnos a los demás con nuestras obras y con nuestros actos de caridad, que están muy bien, y esta pandemia tal vez nos esté moviendo el corazón a ser más solidarios, pero tenemos que tener muy presente lo que dice el libro de los Hechos, ¿no? Aquí. Y es que para hacer una cosa es necesario hacer la otra, si somos cristianos, claro. Porque si somos paganos, el pagano puede perfectamente hacer una obra buena que asombre a los demás, puede hacer incluso un prodigio que asombre a los demás y no tener fe en Jesucristo. ¿Y por qué hay que tener fe en Jesucristo? Pues porque la iglesia vive de Jesucristo. Y si yo hago obras buenas, no es porque yo sea bueno, sino porque Dios suscita en mí esa bondad. En el momento en que perdemos de vista esto, y ya no es Dios el que actúa en nosotros, sino que somos nosotros, que somos muy, muy buenos y muy solidarios, en ese momento nos estamos convirtiendo en unos soberbios y estamos haciendo un Dios de nosotros mismos y de nuestras obras, las cuales presentamos al mundo para que el mundo quizás nos alabe, quizás nos aplauda, quizás estas obras también sirvan para que busquemos que nos respeten más. Pero al enemigo no le interesa nada de esto. El enemigo nuestro es el diablo. Y al diablo no le interesa nada de esto. Al diablo lo que le interesa es matar, destruir y aniquilar la fe. Y como consecuencia de todo esto, de todo esto que hacían los apóstoles en estos momentos, que se reunían en el templo, que celebraban la Eucaristía, como hemos leído, dice que alababan a Dios y por esa causa los demás se convertían. Es decir, es un paquete completo. Los demás no se convertían porque eran buenos y hacían buenas obras, sino que se convertían por el paquete completo, porque veían en la religión cristiana más que una filosofía. Más que una filosofía.
era una relación personal, nunca mejor dicho, con Jesucristo resucitado y eucaristizado. Eso es lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en este capítulo 2, del versículo 42 al 47. Por eso, en el Salmo podemos decir, la misericordia del Señor es eterna. Y por eso lo podemos proclamar. Porque nosotros, sin ser buenos, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ha muerto por nosotros en la cruz, y precisamente, como vemos aquí, nos abre por medio de la sangre derramada y del agua del bautismo, es como nos hace hijos suyos y merecedores de su gloria. Y la segunda lectura, pues, habla un poco más de esto. Habla de nuestra salvación y nos dice que nos alegremos, aun en estos momentos en los que tenemos que sufrir las adversidades de todas clases. Y nos dice que la fe es más preciosa que el oro. Esto me recuerda cuando los apóstoles llegaron a la puerta del templo y hubo uno que les pidió una limosna, una ayuda. Y los apóstoles, Pedro y Juan, dijeron en aquel momento, bueno, completamente creo que fue Pedro el que le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo resucitado, levántate y anda. La carta de San Pedro nos dice hoy que la fe es más preciosa que el oro. Así que con eso vamos al Evangelio y en el Evangelio pues vemos algo que estamos haciendo hoy, ¿no? Estamos aquí con las puertas cerradas, igual que estaban los apóstoles, que lo dice además abiertamente por miedo a los judíos, estaban encerrados. No quiere decir que esto estuviera bien. No quiere decir que los apóstoles, porque estuvieran encerrados, estuvieran haciendo lo correcto. Dice que tenían miedo y por eso estaban encerrados. Y la buena noticia y nuestro consuelo es que Jesús, a pesar de estar encerrados los apóstoles con miedo, Jesús se presenta en medio de ellos, igual que se está presentando hoy en medio de nosotros. Y fue cuando les dijo aquello de la paz esté con ustedes. No nos olvidemos que la paz que da Cristo no es la misma paz que da el mundo. Está escrito también en el Evangelio. Efectivamente hubo uno de ellos que le costaba mucho de darse cuenta de la presencia, ¿no? La presencia de Jesucristo resucitado. Y necesitó de tocar directamente las llagas de Jesús. Al final, Tomás acabó rendido a los pies de Jesús diciéndole lo mismo que tenemos que decir nosotros si somos cristianos. Señor mío y Dios mío, ¿a quién iremos? Con su resurrección Cristo ha vencido la muerte y el pecado. Pidámosle que tenga piedad del mundo y lo bendiga. Y contestemos, tú que eres la vida, escúchanos. Tú que eres la vida, escúchanos. Por la Iglesia, para que los cristianos seamos asiduos en la escucha de la palabra de Dios y demos testimonio de Jesucristo resucitado, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Por los pastores del pueblo de Dios, para que la fuerza de Cristo resucitado los proteja y los anime, y dé fecundidad a su ministerio pastoral, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Por la paz, por la verdadera paz en el mundo, la que da Cristo, y en los corazones,
para que la victoria de Cristo sobre la muerte la haga renacer y la afiance allí donde esté el peligro. Oremos al Señor, tú que eres la vida, escúchanos. Por los que vacilan en su fe, por los que se resisten a creer, por los que rechazan a Dios, para que descubran la presencia de Cristo en sus vidas, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Por todos los difuntos también, y por las familias, por esta pandemia, para que gocen eternamente de la vida que Cristo nos mereció, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Por nosotros y por todos los cristianos en todo el orbe, para que sepamos reconocer a Cristo en los hermanos y en los acontecimientos, oremos al Señor. Tú que eres la vida, escúchanos. Dios Padre misericordioso, abre los ojos de nuestra fe para que acojamos con alegría la salvación que nos trajo tu Hijo Jesucristo. Danos tu sabiduría y tu luz para reconocerlo en cada acontecimiento, y por tu misericordia haznos partícipes de su triunfo pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, puestos en pie, vamos a rezar. Finalmente vamos a rezar la oración de las oraciones, de la que Cristo nos enseñó, y enseñó primero a sus apóstoles, la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Acabamos de unir nuestra voz a la del Señor Jesús para orar al Padre. Somos hijos en el Hijo. En la caridad que nos une los unos a los otros, renovados por la palabra de Dios, podemos intercambiar un gesto de paz, signo de la comunión que recibimos del Señor. Y ahora nos sentamos, dado que no podemos recibir la comunión sacramental una vez más, vamos a hacer la comunión espiritual que el Concilio de Trento nos recuerda que se trata solamente de un ardiente deseo de alimentarse del pan celestial unido a una fe viva que obra por la caridad y que nos hace participantes de los frutos y las gracias del sacramento. El valor de nuestra comunión espiritual depende, por tanto, solamente de nuestra fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía, como fuente de vida, de amor y de unidad, así como de nuestro deseo de comulgar, a pesar de las circunstancias. Podemos ahora inclinar la cabeza, cerrar los ojos y recoger nuestro espíritu. En lo más profundo de nuestro corazón, dejemos crecer el ardiente deseo de unirnos a Jesús en la comunión sacramental y de hacer que su amor se haga vivo en nuestras vidas, amando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas como Él nos ha amado. Y vamos a terminar con la bendición final. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y para merecer la felicidad eterna, prepara los corazones de tu familia a la que otorgaste la gracia incomparable del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito nos ha redimido y nos ha dado la gracia de la adopción filial, nos colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención nos obtuvo la perfecta libertad, nos conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y que resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, podamos llegar a la patria celestial.
y la gracia de Dios descienda sobre nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén.